Bueno, vamos a pasar un tiempo en la palabra. Vamos a estar en Lucas capítulo 6. Vamos a estar de los versículos 43 al 49. Hemos estado en el capítulo 6 unas cuantas semanas y entre Juan Pablo y Eric y yo hemos estado hablando de diversas realidades y verdades que el Señor Jesucristo nos ha estado enseñando. Y hemos aprendido sobre cómo estamos bendecidos. Hemos aprendido que aún en la dificultad no somos víctimas. Hemos aprendido que tenemos que amar a nuestros enemigos, incluso a las personas que nos hacen mal o quieren dañarnos. Y hemos aprendido que la semana pasada estamos viendo de cómo cuando estamos confrontando a una persona o vemos una situación, necesitamos primero cuidarnos a nosotros mismos, asegurarnos de que no tenemos algo que está obstruyendo nuestra visión antes de ayudar a ese hermano. Pero eso no significa que no debemos hacerlo, sino que debemos de resolver esa situación en nuestra vida para que podamos ser de bendición, que podamos animar a esa persona y podamos realmente ayudar a nuestros hermanos. Tenemos esa responsabilidad unos hacia otros de no simplemente vivir y decir, bueno, como no soy perfecto, no voy a hacer nada. Y entonces agradezco mucho que Eric haya traído ese mensaje la semana pasada. Y hoy vamos a continuar y hoy vamos a estar hablando acerca de qué dice mi fruto. ¿Qué dice mi fruto? ¿Qué dice el fruto de mí? Jesús habla esta sección de pasaje sobre un par de cosas diferentes. Habla sobre el fruto que viene de una persona y lo que dice de él. Y también habla sobre una construcción, bueno, sobre dos construcciones diferentes que están basadas sobre dos fundamentos diferentes. Pero hace un par de semanas habíamos visto que debemos de amar a nuestros enemigos y hablaba mucho sobre las acciones, cómo actuamos, qué hacemos, qué no hacemos. Y la semana pasada era más sobre el corazón, sobre cuando Eric estaba hablando sobre cómo actuamos y cómo tratamos a las personas y cómo reaccionamos cuando ellos hablan con nosotros, ¿no? Y hoy vamos a seguir ese pensamiento hasta cierto punto, pero viendo realmente qué es lo que nuestra vida muestra. Porque a veces las personas hablan sobre ser un creyente, yo soy un cristiano, yo creo en Cristo. Pero eso puede significar cosas diferentes para diferentes personas, ¿no? Pero según la palabra de Dios, hay una expectativa de cuando una persona es un creyente, es un seguidor de Jesús, es un cristiano, va a ser una persona que va a vivir cierta vida. No va a ser una persona perfecta, pero va a ser una persona que realmente ha sido afectada por la transformación que viene a través de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo trabajando en la vida de esa persona, en mi vida. Debe haber marcas, debe haber pruebas de que realmente soy un creyente, no solamente lo que digo. Y creo que todos estamos bien familiarizados con los frutos, ¿no? Aquí la mayoría de los que están escuchando vivimos en un país tropical y hay frutas durante todo el año y hay diferentes temporadas de diferentes frutas. Nuestra familia el otro día había comprado una sandía y no sé usted, pero a mí me encanta la sandía y a mi familia le encanta la sandía. Y habíamos tenido la sandía, la teníamos en la refri ahí refrigerándose. Y mi hija la sacó y la miró así como un poco raro y yo la vi que estaba mirando como un poco raro y me dijo, papá, yo creo que hay algo raro con esta fruta. Y sabe que yo fui y agarré esa fruta y le di la vuelta y estaba como un poco plana por abajo. Y entonces realmente sí, esa fruta se veía rara, no estaba normal. Y saben, pero no agarré la fruta y la boté. Dije, hey, no, solo porque se vea fea no significa nada. Entonces agarré un cuchillo y empecé a cortar ese fruto. Y la fruta se veía rara por fuera, pero ¿saben qué? Se veía rara por dentro también. Tenía un color así oscuro y unas rayas raras. Pero yo dije, suave, suave. No vamos a botar esto. Solo porque se ve raro. Pero acerqué un poco la nariz y olí la fruta y esta fruta no olía bien, olía un poco raro. Pero yo siendo buen papá, dije, no vamos a tirar esto todavía. Vamos a cortar esa sandía y voy a probar la sandía. Y yo corté esa sandía que se veía rara por fuera y por dentro. Agarré ese pedazo y
olía raro, pero yo dije, pero si sabe rico, ¿qué importa, no? Y le di un mordisquito, ¿no? Y ¿saben qué? El otro día aprendí claramente, no es la primera vez, pero con esa sandía fui recordado que un fruto malo es un fruto malo. No hay nada que se pueda hacer. Y esa sandía estaba mala. Quiero que veamos los primeros pasajes de lo que empieza a hablar Jesús acerca del fruto bueno y el fruto malo. Y él hace unas comparaciones muy interesantes. Si vemos ahí en el versículo 43 dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol bueno no puede producir frutos buenos. Es una comparación bastante simple lo que le está diciendo. Un buen árbol, si es un buen árbol frutal, va a producir buenos frutos. Y si es un mal árbol, va a producir malos frutos. Bastante simple, por cierto, el mensaje de hoy no es complicado, no es algo como así difícil de entender. A veces es quizás difícil de aceptar o no nos gusta tener que ser fieles a lo que la palabra de Dios dice. Pero el pasaje no es difícil. Entonces, tenemos dos árboles, uno bueno que produce fruto bueno, uno malo que produce fruto malo. Versículo 44 dice, el árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Yo no sé cuántos higos tengamos en Costa Rica y sé que hay a veces, hay, ¿cómo se llama esto? Si lo hay, las uvas. Pero criándome en España, cierto, yo tuve la oportunidad a veces de ir a un árbol un árbol que era de higos y tomar un higo que estaba listo y comerlo. Y qué rico estaba ese higo. Hay que cuidarse porque a veces los higos tienen dentro un montón de hormigas, pero si no tiene hormigas dentro está bueno. Pero ¿saben qué? Como dice esto, el árbol se identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos. No hay que agacharse para recoger un higo, sino que hay que ir al árbol y sacarlo, ¿no? Y al igual, las uvas no se cosechan de las zarzas, sino que crecen en vides. Entonces, él está usando unos ejemplos que las personas que están alrededor de él lo van a entender y yo creo que lo entendemos nosotros también. Él está identificando que las cosas son lo que son. Y eso es algo importante. Un árbol de manzanas es un árbol de manzanas, aunque diga que es un árbol de naranjas, ¿no? No, puede decir una cosa, pero es lo que es. Y entonces él está identificando eso y cuando pasamos al versículo 45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Ahora él está expandiendo un poquito más acerca de estas frutas, pero ahora lo está aplicando a personas, ¿no? Nos ha dado el ejemplo del buen fruto y el mal fruto, pero ahora dice una persona buena produce cosas buenas. ¿De dónde? Del tesoro, ¿no? Del tesoro de su corazón, de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de qué? De su mal corazón. Vea lo que dice al final. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Vean ese pasaje otra vez. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Es interesante que Jesús apunta adentro de nosotros, ¿no? Y cuando tratamos, por ejemplo, con un pasaje como el de la semana pasada, donde estamos hablando de cosas que están pasando y a veces son intenciones, nosotros no podemos realmente, yo no puedo ver a alguien y saber cuáles son sus intenciones. No tengo, por mucho que crean como pastor, unos rayos X donde sé lo que está en el corazón de una persona, pero Dios sí. Pero lo que también el Señor nos muestra es que hay una manera de saber lo que está dentro de una persona. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que está dentro sale afuera. Piensa en eso. Lo que está dentro de mí eventualmente sale para afuera. Si yo estoy viendo aquí en mi oficina, ahora lo veo ahí, un vaso del Real Madrid. A mí me gusta el Real Madrid. No soy como súper fan de fútbol, pero me crié en Madrid.
entonces soy fan del Real Madrid. Entonces, si usted lleva una camisa de Real Madrid, va a decir, hey, a mí me gusta el Real Madrid. Si veo algo del Barça, va a decir, eso no es un buen equipo, ¿no? Porque soy del Real Madrid. Entonces, si usted pasa rato conmigo, algo va a salir de mí. ¿Por qué? Porque soy madridista, ¿no? Tengo eso dentro de mí y va saliendo y eso no lo puedo esconder porque está dentro de mí. Y lo que Jesús está diciendo aquí en el pasaje anterior dice, lo que uno dice, las palabras que salen de la boca, lo que se ve en la vida, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Esta es una realidad que no quiero saltarme rápidamente. No quiero pasar al próximo punto sin que realmente paremos y pensemos sobre esa realidad. La realidad es que yo voy a mostrar quién soy realmente. Las personas alrededor mía van a conocer eventualmente quién soy yo. ¿Por qué? Por lo que tengo dentro. Y por eso es que Jesús dice, el que es bueno, pues va a dar buen fruto, ¿no? Va a hacer cosas buenas. Y el que es malo, eventualmente va a hacer cosas malas. Entonces, aunque yo no puedo mirar a una persona desde fuera y así de repente decir, esa persona es X. Así, en cuanto la conocí. Cuando conozco a una persona durante tiempo y cuando ustedes me conocen a mí durante tiempo, vamos produciendo frutos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de frutos estamos produciendo? ¿Qué tipo de fruto estoy yo realmente produciendo? ¿Qué está saliendo de mi corazón? ¿Es algo que brota de un corazón que ha sido transformado por Jesús? ¿Es algo que brota de un corazón que ha sido cambiado, que el Espíritu Santo está moldeando y está formando en mí, que la palabra de Dios está entrando en mí? Esta semana estoy en una clase donde tengo mañana un examen, donde tengo que escribir un montón de versículos que estoy memorizando y yo estoy metiendo esos versículos en mi mente, ¿no? Y ojalá en mi corazón. Y interesantemente, algunos de esos versículos he conocido desde que era chiquitito. Y gracias a Dios están todavía ahí metidos en mi corazón. Ahora tengo que subirlos a mi cabeza calva y vieja, ¿no? Recordar algunos de esos pasajes. Pero, ¿qué estoy metiendo en mi corazón? ¿Qué está entrando por mis ojos? ¿Qué está entrando por mis oídos? ¿Qué está llegando a mi corazón y está formulándose y está realmente formando quién soy yo? Porque si soy un hijo de Dios, si usted es un hijo o una hija de Dios, tiene a Cristo en su vida, tiene el Espíritu Santo trabajando en su vida, ojalá está virtiendo la palabra de Dios en su vida, está pasando tiempo en oración como hicimos hace un momento, y va a haber un resultado, ¿no? Va a haber un resultado, va a haber algo que va a salir de dentro de usted para afuera. Pero ¿qué pasa si eso no es lo que está ocurriendo? Jesús está enseñándonos que necesitamos realmente evaluar nuestra vida. Y yo diría, no se deje engañar. Puede ser que usted ha estado en la iglesia toda su vida. Puede ser que usted ha creído en Dios toda su vida. Puede ser que usted sabe más versículos que yo. Puede ser que mañana usted pudiera tomar el examen por mí y sacaría un 100. Pero ¿cuál es el fruto que está saliendo? Porque el fruto que usted está dando en su vida va a indicar qué es lo que está realmente en su corazón. Y si pertenecemos a Jesús, vamos a dar buen fruto. Y por eso es que existe ese versículo, que por su fruto los conoceréis. Entonces, con eso en mente y entendiendo, incluso pensando la semana pasada sobre lo que dijo Eric, sobre las actitudes y sobre las maneras en las que las personas están actuando, podemos darnos cuenta de que yo no puedo juzgar a una persona quizás así como verla de una, pero yo puedo ver la vida de una persona y usted puede ver mi vida y va a saber y va a juzgar realmente si estoy viviendo bien o si estoy viviendo mal, o si Dios está realmente en mí, o si simplemente digo que creo en Dios, digo que Jesús es mi Señor.
pero no lo conozco, porque no hay fruto. Entonces, simplemente le pediría que ojalá sea honesto, sea honesta. ¿Está dando el fruto que debería dar? Porque si no lo está dando, debemos de preguntarnos algo. ¿Realmente pertenezco a Cristo? Digo que soy cristiano, voy a la iglesia, leo mi Biblia, pero el corazón ha sido transformado por Cristo, estoy dando el fruto que debería. Y pensando en esos pasajes, vean lo que Jesús dice acerca de dos construcciones y dos resultados. Dos construcciones y dos resultados. Vea en este pasaje. Jesús ahora va a llevarlo esta idea un poquito más allá. Va a seguir comparando a dos grupos de personas. Vea lo que dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Se acuerda lo que acabamos de hablar hace un momento acerca de si somos creyentes, vamos a vivir de cierta manera? Si soy un creyente, voy a dar cierto fruto. Jesús se está apoyando sobre eso en su próxima declaración cuando dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Vivimos en un tiempo en el que realmente las personas a veces quieren decir, bueno, ¿sabe qué? Quiero hacer lo que me dé la gana, pero eso no refleja si soy una buena persona o no. Eso, o sea, mis acciones o cómo vivo, las cosas que hago, no tiene nada que ver con quién soy, si soy una buena persona o mala persona, estoy actuando bien o estoy actuando mal. Pero Jesús realmente no está de acuerdo con esa declaración. Jesús está realmente poniendo un estándar de decir, si usted dice que es un creyente, va a vivir como un creyente. Si usted es uno de mis hijos, va a actuar como uno de mis hijos. Si usted tiene la vida dentro de usted que yo le he dado, esa vida va a dar fruto. El Espíritu va a dar fruto. Y vamos a ver ese buen fruto, porque todos dan frutos. La pregunta es, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Bueno o malo? Entonces, vea lo que dice aquí en versículo 47. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Y quiero que noten cuando leemos esos pasajes que él va a hablar sobre dos personas. Interesantemente, las dos le han oído, han escuchado su palabra. No es una persona que sabe quién es Dios y que ha escuchado la palabra de Jesús, y una persona que no sabe nada. No, son dos personas que las dos han oído la palabra de Dios. Entonces dice, les mostraré cómo es, el primer ejemplo, cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Entonces él dice, la persona que oye mi palabra, que oye lo que enseño y me escucha y me sigue, es como una persona que va y cuando va a construir una casa, cava hondo hasta que encuentra esa piedra. No deja la construcción sobre la arena de arriba, sino que él cava hondo hasta que llega, como dice, a los cimientos sobre roca sólida. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ocurre cuando una casa está construida sobre la roca? Dice, cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra la casa, esta queda intacta porque está bien construida. ¿Qué pasa? Viene una tormenta. Y ojo, ¿se acuerdan que hablé de que vamos a hablar de dos personas y que las dos han escuchado a Jesús, pero van a actuar diferentemente? Les voy a dar una anticipación. Los dos van a experimentar esta tormenta, pero él dice, en el primer caso, el que me escucha y me sigue, es como una persona que cava hondo, cava hondo, hasta que encuentra una buena base, una buena piedra sólida, construye su casa y viene esta tormenta, la que está hablando aquí, dice, cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra la casa, esta queda intacta porque está bien construida. Estoy escuchando esto y yo sé que aquí tengo una buena
Ojalá una buena construcción, cuando pegue un buen terremoto vamos a darnos cuenta, ¿no? Pero ojalá está construida bien. Pero cuando vienen estas aguas, esta tormenta y vienen contra esta casa, Jesús dice que el que le oye y le escucha y le sigue es la persona que construye sobre la roca. Y creo que no tenemos que pensar muy duro para darnos cuenta quién es la roca, ¿no? Cristo es la roca. Esta persona está construyendo su vida sobre él. Y cuando viene esa tormenta, y no es si viene, es cuando viene la tormenta, y golpea contra la casa, ¿cuál es el resultado? Según Jesús, el resultado es que golpea contra la casa, esta queda intacta. ¿Qué palabra dice? Intacta. Intacta porque está bien construida. Yo no sé de ustedes, pero a mí me gustaría pensar que eso es representativo de mi vida. Ese es el tipo de vida que yo quiero tener. Y no tengo que pensar muy duro para darme cuenta de lo que necesito tener para que mi vida esté construida de tal modo que pueda resistir los golpes de la tormenta, las dificultades de la vida, las situaciones que van a venir, que vienen. Lo que tengo que hacer es construir mi vida sobre la roca, y la roca es Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que podía venir para pagar el precio que yo debía, que usted debía, que todos debemos, porque tenemos esa deuda con Dios, porque nosotros hemos nacido con pecado, vivimos en pecado, nosotros no somos perfectos, pero Cristo sí. Entonces Él, la roca, ofrece ser alguien sobre la que podemos construir nuestra vida, pero necesitamos entender que construir nuestra vida sobre Él es construir nuestra vida sobre Él. Significa que yo tengo que estar cimentado en Él, significa que yo tengo que estar en Él. Recuerda lo que Él dijo, ¿cómo es que ustedes están diciendo Señor, Señor? Pero no me siguen, no están construyendo su vida sobre la roca. ¿Se acuerda? Había dos personas. Una oye la palabra de Jesús y lo sigue y construye su vida sobre la roca. Veamos lo que pasa con el otro. Versículo 49 dice, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. No sé si tenemos muchos ingenieros escuchando, pero creo que no hace falta. Creo que no hace falta que seamos ingenieros para entender que hay un problema con esta casa. Una casa construida sin cimientos. Pero Jesús está diciendo eso, dice, pero el que oye, recuerde, no es alguien que no sabe nada, es alguien que escucha, es alguien que viene a la iglesia, que ha leído la palabra de Dios, que ha escuchado mensajes como este. Quizás que está escuchando este mensaje. El que oye y no obedece a Jesús es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, ¿se acuerdan? Yo dije, los dos van a sufrir. Esa tormenta viene y golpea, porque esas tormentas golpean a todos, ¿no? Nadie es inmune a eso. ¿Qué pasa? Se derrumbará en un montón de escombros. ¿Qué ocurre con la vida que es construida sin fundamento, que no está sobre Cristo? Se derrumba en un montón de escombros. Jesús está dejando aquí varias cosas bien claras. Él está enseñándonos que si nosotros realmente somos de Él, va a haber una diferencia en nuestra vida. Yo no puedo decir que sigo a Cristo, pero vivo una vida que no muestra eso. Yo no puedo decir que Jesús ha cambiado mi vida, que ha transformado mi corazón, que el Espíritu Santo está morando en mí y me está guiando y que estoy siguiendo la palabra de Dios y está dando mal fruto. Eso sería una mentira. Hay una desconexión y no es cierto. Si yo realmente soy un creyente, entonces mi fruto debe dar ese ejemplo.
Y si yo digo Señor, Señor, debo de obedecer al Señor. Debo de construir mi vida sobre esa roca. Debo de cavar hondo y poner mi vida sobre esa roca. Porque si no, no importa que yo diga Señor, Señor, que yo diga que soy creyente, si Él realmente no es el Señor de mi vida, si yo no estoy obedeciendo su palabra. Saben, necesito yo entender que mi vida tiene que alinearse realmente con lo que digo. Tiene que ser verdad. Y les animaría a que veamos unos cuantos versículos aquí, porque quizás usted está diciendo, no sé, eso no me suena como que yo pensaba que era solamente que uno se ponía la cadenita y de la cruz o que decía dichos así muy como cristianos o como de la Biblia y que decía que creía en Jesús y todo bien y lo demás, ¿qué importa? Vean, solamente en el capítulo 14 y el capítulo 15 de Juan, vean estos versículos. Vean lo que dice. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Piense en lo que significa si no guardo el mandamiento entonces. ¿Qué está diciendo Jesús? Y puede ser que haya un poco de resistencia, pero suave, eso suena como que está exigiendo. Sí, Él está diciendo que si me amas, vas a guardar mis mandamientos, que significa que si no guardo sus mandamientos, no le amo. Entonces a veces cuando decimos, no, pero yo y Dios estamos bien y yo, seguro, tenemos que considerar lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Ve, si usted, disculpe, conoce lo que dice la palabra de Dios, sabe lo que Dios quiere y lo hace, entonces está mostrando amor a Jesús. Capítulo 14, 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Qué significa eso? Significa que no importa cuánto diga yo que soy un creyente, que soy un cristiano, que soy un seguidor de Jesús, que creo en Dios, porque si no guardo las palabras, o sea, lo que Jesús dijo, si no estoy viviendo, si no estoy mostrando con mi vida que realmente le pertenezco a Él, entonces tenemos un problema. Capítulo 15, versículo 2 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hay esa conexión claramente de que si yo realmente soy un creyente, si yo estoy siguiendo a Jesús, o sea, le amo, entonces voy a obedecerle. Desafortunadamente, a veces nos gustaría pensar que lo que Jesús hizo fue venir y hacer algo en la cruz para que nosotros pudiéramos elegir ese equipo como elegimos al Saprissa o elegimos al Barça o lo que sea y decir, ok, ya estoy bien y tratarlo como una póliza de seguro. Ya, soy aquí en mi billetera, aquí tengo la tarjeta de que estoy asegurado. Yo con mi carro tengo seguro. Entonces, si hay un choque, saco mi tarjeta y estoy bien. Entonces, no quiero tener un accidente, pero por lo menos tengo ese respaldo. Pero la salvación no es eso. Entiéndame bien. Cuando alguien es un creyente, si realmente usted es un hijo, una hija de Dios, si yo soy un hijo de Dios, entonces un día de estos, cuando me toque ir al cielo, me toque morir, yo voy a estar en la presencia gloriosa de Jesucristo y gracias a Dios por esa realidad. Pero ser salvo no es solamente decir, bueno, voy a simplemente decir unas palabras, decir que soy un creyente y no haber un cambio en mi vida. Porque la palabra de Dios enseña que nosotros estamos muertos. Que ha habido entre nosotros y Dios una enemistad, nuestras iniquidades, nuestro mal, ha creado división, nuestros pecados han hecho incluso que Él aparte su cara de nosotros. Y cuando
Jesús nos salva. Cuando pasamos de muerte a vida espiritualmente hablando, cuando somos regenerados, hay un cambio. Un cambio, es como un trasplante de corazón. No somos las personas que éramos antes. Y sabemos que no somos perfectos, no sabemos que no vamos a ser de un día a otro igual que Jesús, vamos a tener fallos. Las personas en la Biblia tenían fallos, los creyentes no eran perfectos. Pero sí vamos a vivir una vida diferente y vamos a ir produciendo más y más fruto. De este año al año que viene yo debería producir mejor fruto, no peor fruto. Y eso es lo que hablamos de la santificación, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, comparto esto y es el pasaje de hoy, pero quiero dejarlo bien claro, es que no estemos nosotros sentados en los laureles confiando en que en algún momento oí un versículo y yo dije, ay, sí, yo soy cristiano, pero no ha cambiado absolutamente nada en mi vida. Amigo, amiga, si esa es la realidad, si usted no ha experimentado un cambio, según la palabra de Dios, usted lo que va a hacer es producir mal fruto. Y no es un creyente. Jesús comparte estas palabras y no es la última vez, como acabamos de ver en Juan capítulo 14 y 15, lo habla bastantes veces. Pero es una realidad que tenemos que tener en nuestros corazones, es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Realmente pertenezco a Cristo? Ojalá que sí. Ojalá que usted pueda decir, sabe que Dios está trabajando en mi vida, sé que no soy perfecto, pero yo sé que Dios está haciendo cambios en mi vida. Yo sé que veo como el fruto está ocurriendo en mi vida. Eso es una de las cosas bellas de vivir en una comunidad de creyentes, en una iglesia, de ser miembros en una iglesia, es que podemos hacer vida juntos. Ahora estamos a la distancia, pero normalmente hacemos vida juntos. Y yo voy conociéndole a usted y usted me va conociendo a mí y vamos probando el fruto y vamos dándonos cuenta ahí. Eso es buen fruto. Eso es buen fruto. Y podemos animarnos. E incluso cuando las cosas no están bien, podemos animarnos a hacer las cosas bien. Pero quizás usted está aquí, está escuchando este mensaje y está diciendo, vea, o una de dos, o yo nunca entendí que necesitaba a Jesús y lo estoy entendiendo ahora. Yo diría, buenas noticias. Jesús quiere salvarlo. Toda persona que tiene su fe completamente en Jesucristo, que cree en la palabra de Jesucristo y que Dios lo levantó de los muertos, tendrá vida eterna. Hoy puede ser el día de la salvación y ojalá lo sea. O puede ser otra persona que dice, ¿sabe qué? Quizás me crié en la iglesia, quizás tengo tiempo de ir a la iglesia, yo he leído mucho de la Biblia, yo he dicho que soy creyente, pero 5, 10 años después, nada ha cambiado. Yo no estoy dando buen fruto. Yo diría, hoy es el día de la salvación. Como dice Pablo, vuelva a Dios. Vuelva a Dios, que hoy sea el día en el que completamente pongamos nuestra fe en Jesucristo. Pero no solamente que proclamemos con nuestra boca, sino que nosotros digamos que Él es el Señor. Que de Él es la honra, la gloria y el poder. Que Él es el creador de todo, que todas las cosas son por Él. Que Él merece que yo lo adore y que solamente Él puede salvarme, solamente Él puede remover el pecado de mi vida. Pongamos nuestra fe completamente en Jesucristo y pongámonos a la servidumbre de sirvámosle como nuestro Señor, el que merece nuestra obediencia. Porque eso es lo que significa ser un creyente. Eso es lo que significa haberse convertido, haber pasado de muerte a vida. Ser un cristiano significa que Jesús nos ha cambiado, que nunca seremos diferentes, o iguales, que no seremos como éramos antes. Que
ha habido un arrepentimiento en nuestro corazón. Vivimos una vida nueva y que cada día somos más como Él. Cada día nuestro fruto es mejor y producimos buen fruto. Les animo a que cierren los ojos y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Señor, te pido que simplemente puedas trabajar de una manera increíble en nuestras vidas, Dios. Dios, que podamos ver ese fruto que solamente tú puedes producir, Señor, el fruto que no es natural de nosotros, pero que proviene de ti. Dios, que podamos realmente obedecer a Cristo, que podamos realmente llamarle Señor, que Él sea realmente el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Te pido, Señor, que podamos ver eso ocurrir en las vidas de otras personas, Señor, que si hay alguien que está escuchando hoy, que todavía está muerto en sus pecados, muerto espiritualmente, que esa persona pueda clamar hoy, Señor, y arrepentirse de sus pecados y pedir, Señor, en fe por tu salvación. Que tu gracia, Señor, lo cambie, lo transforme, lo pase de muerte a vida, Señor, y que puedan empezar a dar esos buenos frutos. Dios, sea una persona que nunca había escuchado el Evangelio hasta hoy, o nunca había entendido el Evangelio hasta hoy, o sea una persona que ha oído el Evangelio, Señor, pero que estaba engañada y que pensaba que había puesto su fe en Jesucristo, pero que se da cuenta que no ha habido un cambio en su corazón, que no es realmente una nueva criatura. Te pido por esas cosas en el nombre de Jesús, el único misericordioso, Señor, y poderoso, hasta el suficiente punto de poder salvarnos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.